Hola, es una alegría para mí poder continuar compartiendo con ustedes y estudiando las escrituras juntos. Y en el día de hoy vamos a continuar con la serie de estos últimos temas en los cuales estamos cubriendo las tinieblas, la oscuridad por un lado y por el otro lado la luz, el resplandor. Y quizás lo primero que tendríamos que hacer es recordar brevemente lo que hemos visto en la presentación anterior respecto de Dios. Noten ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cristo vino aquí a esta tierra para anunciarnos qué, para decirnos qué, para enseñarnos qué, para mostrarnos de que Dios es luz y de que en Él no hay absolutamente ninguna tiniebla, no hay ni siquiera una. Y ustedes recordarán que en los temas anteriores habíamos visto que las tinieblas que eran, las tinieblas es el rompimiento de los mandamientos de la ley de Dios, las tinieblas es la maldad, las tinieblas es el rompimiento de la ley de Dios, las tinieblas es la violencia, las tinieblas es la muerte. Consiguientemente, en la persona, en el ser, en la esencia del carácter de Dios, no hay absolutamente ni siquiera la más mínima pizca de todo esto que acabamos de describir. Y no podemos dejar de leer lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 16 respecto de este tema precisamente. Dice: Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo saber Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y noten ustedes que el versículo en primer lugar nos dice que no erremos, no nos equivoquemos en esto. Todo lo bueno, absolutamente todo lo bueno, proviene de nuestro Padre Celestial. Y lo interesante aquí es que se lo presenta a Dios como el Padre de las luces. Es decir, Él engendró, Él originó, dio a luz, Él creó otras infinidades de luces que existen en este universo. Y en ese sentido, como Padre de las luces, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, no hay absolutamente en Él que cambie relativo a su esencia, a su forma de ser. Es decir, Él siempre nos envía y nos da cosas buenas, buenas dádivas y todo don perfecto, y Él no cambia en esa forma de ser. En Él no se encuentra sombra, en Él no hay ninguna pizca de tinieblas. Y al respecto se describe la, la, el ser de Dios, ¿no? Salmos capítulo 112, versículo 4, diciendo de esta manera, ¿no? Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. La luz para los rectos, la luz para aquellos que reciben su palabra, ¿en qué consiste? En que Dios es clemente, en que Dios es misericordioso, en que Dios es justo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en Él no hay sombra de variación. Él siempre es así. Y siendo Dios Padre de las luces, nosotros no podemos dejar de conectar esto con su Hijo Jesucristo. Noten ustedes cómo lo presenta Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, el Padre de las luces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que nosotros vemos que Jesús mismo, el Hijo de Dios, que es del Padre, es el resplandor de su gloria. El Padre tiene gloria y Cristo es el resplandor, es la explosión de luz, es la parte más brillante de qué? De la gloria de Dios. Y nosotros leemos en Juan 3:16 que Dios de tal manera amó al mundo que fue lo que hizo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué lo envió? ¿Qué propósito tenía él de enviar a Cristo? Lo vamos a leer ahora en varios versículos, pero quizás lo primero que podríamos leer es lo que dice Hechos capítulo 26-23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para
anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que nosotros vemos que aquí se lo presenta a Jesús en su resurrección y en su ministerio posterior a la resurrección. Pero no es únicamente en esa etapa en la cual Cristo es luz. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos aquí? Es que el ministerio, la obra de Cristo es de qué? De anunciar luz. Y quizás mirando más un aspecto más completo de la vida de Cristo, leamos lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, respecto de Cristo y su identificación con la luz. Dice a partir del versículo 1 de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué es lo que notamos? Aquí se nos presenta al Verbo, a la palabra de Dios, a Cristo, que estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo es la luz de los hombres. Y es interesante porque nosotros en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, tenemos un testimonio de esta vida, ¿no? A partir del versículo 1 también empieza muy parecido, ¿no? Que el libro de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Así que nosotros vemos aquí que esa vida eterna que estaba con el Padre, se les manifestó a los discípulos, se manifestó al mundo. Y los discípulos, aquellos que rodearon a Jesús, pudieron verlo, pudieron oírlo, pudieron tocarlo, pudieron palparlo, pudieron usar todos sus sentidos. ¿Para qué? Para conocer y entender esta vida. Y la vida de Cristo aquí en la tierra, de acuerdo a Primera de Juan, es una continuación, una manifestación de la vida eterna que estaba con el Padre desde el principio. Es una manifestación de la vida de Cristo antes de la encarnación. Pero además de eso, la vida de Cristo aquí en la tierra, ¿qué es? Es luz. Dice, la vida era la luz de los hombres. Es esa vida de Cristo manifestada aquí en la tierra, esa vida vivida haciendo bienes, sanando a los enfermos, sanando y liberando a los oprimidos por el diablo. Esa vida es la luz de los hombres, es la luz que Dios envió al mundo. Y este punto es muy importante, me gustaría que lo tengamos presente. La vida de Cristo, así entera como está, completa, es la luz para este mundo. Es la luz que cada uno de nosotros necesitamos ver, conocer, entender y recibir en nuestras vidas. Y noten que dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es una ley de la naturaleza, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros lo vemos manifestado en la vida de Cristo, ¿no? Que ante la luz las tinieblas desaparecen, se corren, dejan de ser, se mueven, le dan espacio a la luz. Y así nosotros vemos que la vida de Cristo, una vida manifestando y revelando el amor de Dios, la gloria de Dios, corrió a las tinieblas, corrió la oscuridad que había en el pensamiento de los hombres. Lo interesante de esto es que dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que Cristo era luz en los cielos. Esa vida que se nos manifestó a nosotros, que es la vida que estaba con el Padre desde el principio,
antes de su encarnación y que se nos manifestó, esa era la luz verdadera también en el cielo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y lo interesante es que esta vida nos dice que alumbra a todo hombre. Y obviamente no está haciendo referencia únicamente a los discípulos, no está haciendo únicamente referencia a aquellos que vivieron en la época de Jesús, sino que también está haciendo referencia a ti y a mí. No solamente está haciendo referencia a los que hemos conocido el Evangelio de Cristo, sino a aquellos que no han escuchado de Cristo y que han vivido en zonas remotas y alejadas del mensaje de Cristo. Nosotros esto lo hemos tocado en otros temas, no vamos a entrar aquí, pero inclusive aquellos que jamás han escuchado de Cristo han sido iluminados por Cristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y así nosotros vemos que Cristo es la luz, su vida es la luz de este mundo. Y esa es la luz verdadera. Y noten ustedes que Jesús dice en Juan capítulo 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto hace referencia indudablemente a su presencia física, al su estar. Consiguientemente hace referencia a qué? A su vida, su sola presencia, su solo vivir con los hombres, el compartir la palabra, el estar con ellos, el sanar, el curar, el predicar, el dormir, absolutamente toda acción de Cristo se constituía en luz del mundo perdido. Y noten ustedes cómo dice Mateo 17:2, y esto básicamente es volviendo a verificar lo que ya habíamos presentado en temas anteriores, de que lo espiritual tiene una manifestación física, visible. Y nosotros lo vemos esto en la vida de Jesús. En Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 17, versículo 2, se nos dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y el 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y así como la vida de Cristo es luz y era luz con su presencia física en los días de su encarnación, esto también tuvo su manifestación física en la naturaleza. Y nosotros encontramos que estaba predicho en el Antiguo Testamento de que Cristo iba a venir a ser luz para los pueblos, para las naciones. Noten lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y es interesante porque aquí el Padre le dice a Cristo, ¿no? Y uno se puede imaginar a Cristo leyendo estas palabras en su niñez, en su juventud, y entendiendo el mensaje de lo que esto significaba para él, ¿no? El Padre le dice al Hijo, me es poco que tú seas el restaurador de Israel. Yo te di para que seas, ¿qué? Luz a todas las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero, hasta los confines de la tierra. Y después, en Lucas 2:32 leemos que dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, haciéndose eco de este versículo de Isaías, ¿no? Y lo interesante dentro de esto, de cómo Jesús es luz y de cómo su vida es luz, es lo que nos dice Habacuc capítulo 3, versículo 4. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y nosotros vemos que de las manos de Cristo o de la mano de Cristo es donde sale la luz, ¿no? De donde salen rayos de luz. Y nosotros vemos a Cristo con sus manos juntas orando. Nosotros vemos a Cristo bendiciendo a los niños e imponiéndole sus manos. Nosotros vemos a Cristo formando lodo y dándole vista al ciego. Nosotros vemos a Cristo con sus manos sanando a los enfermos. Y nosotros vemos dándole sus manos ¿a quién? A aquellos que lo querían matar. Nosotros vemos a Cristo permitiendo que sus manos sean extendidas y sean perforadas. Esas manos que vinieron a curar, esas manos que vinieron a sanar, esas manos que vinieron a bendecir, Él permitió
que fueran extendidas y que fueran traspasadas. Y es en el ejercicio de esas manos, en el uso de esas manos, en en la vida manifestada y vivida por Jesús, que es de donde salen brillantes rayos de luz. Esa es la luz que hemos de recibir, esa es la luz que hemos de entender. Y noten ustedes, después hablando proféticamente, ¿no?, del rol que Cristo iba a tener, dice en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 3, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y aquí hay una profecía de que iba a venir un hombre que iba a gobernar con justicia a los hombres, que iba a gobernar en el temor de Dios. ¿Y este hombre cómo iba a ser? Y más que un hombre, está hablando de un justo, ¿no es cierto? El justo de Israel, que es Jesucristo. Y se nos dice que Cristo, el justo, va a gobernar o iba a gobernar entre los hombres, va a gobernar entre los hombres y va a gobernar en el temor de Dios. Y en su gobierno, o su forma de ser, su mismo ser, ¿qué es lo que iba a ser? Luz de la mañana y como resplandor del sol en una mañana sin las nubes. Y es interesante porque después se lo compara con la lluvia, ¿no? Y no podemos dejar de recordar el versículo de Oseas, donde dice que Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana sobre la tierra. Y nosotros vemos el ejercicio del gobierno entre los hombres de Cristo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 en adelante. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Así es como nosotros vemos que la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la luz. El Cordero es la luz de la ciudad. Es esa luz de la mañana, es el resplandor de ese sol que va a iluminar en forma continua a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, a la capital de su reino después del milenio instalada aquí en la tierra. Y nosotros tenemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde Jesús habla y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí Cristo se presenta como la estrella resplandeciente de la mañana, como el lucero de la mañana. Y habiendo visto esto, ¿no?, de que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él, de que Cristo es luz y de que su vida, sus acciones, su forma de ser, su vivir es luz, no podemos menos que recordar lo siguiente, ¿no? Conectar con el siguiente versículo como para poder delimitar bien los contrastes. En 2 de Corintios 6, versículo 14, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y el punto que se está haciendo en este versículo y que nos gustaría destacar en esta noche es de que no hay nada en común. Las preguntas que hace el apóstol, las preguntas que nos hace Dios en su palabra, son preguntas retóricas porque en su respuesta son obvias. Nos dice, ¿hay algún compañerismo entre la justicia y la injusticia? No, son dos cosas totalmente diferentes. No hay compañerismo. ¿Qué comunión hay con la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay común unión. No hay punto de intersección entre la luz y las tinieblas. ¿Hay concordia entre Cristo y Belial, entre Cristo y Satanás? No, no hay concordia. En absolutamente todo hay diferencia. No hay punto en común, no hay común unión, no hay nada en lo cual estén ambos de acuerdo. Y
Esto es importante recordarlo, ¿por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, se nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el mismo Satanás, siendo él todo oscuridad, Cristo siendo luz, y no teniendo nada en común con Belial, Belial, Satanás, es toda oscuridad. ¿Y cuál es el ropaje que él toma sobre sí? ¿Cuál es el disfraz que él toma sobre sí? Se presenta como un ángel de luz. Y en esa obra, ¿qué es lo que hace él? Es echar oscuridad sobre Cristo, o echar oscuridad sobre Dios, echar tinieblas sobre la persona, sobre la vida, sobre el carácter de Dios. Es decir, ¿qué les echa encima? Les echa encima el rompimiento de la ley, les echa encima maldad, violencia y muerte. Esa es la tarea de Satanás. Y al respecto, recordemos lo que decía Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay absolutamente ninguna tiniebla en Dios. Así vemos cómo están totalmente contrastados y en planos totalmente opuestos la vida de Cristo y la vida de Lucifer, la vida de Belial. La vida de uno es luz, la vida de Cristo es luz, la vida del otro es oscuridad. Y al respecto, nosotros encontramos que en las Escrituras se nos presentan otras cosas como siendo luz, otras cosas como dando luz. Y me gustaría que leamos estos versículos para incluirlos en el análisis. Nosotros hemos visto que el Padre es luz, de que el Hijo es luz. ¿Qué otra cosa es luz? Noten ustedes lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lumbrera, es un dispositivo que lleva luz a nuestro camino. Y noten cómo dice Salmos capítulo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y lo interesante aquí es de que la presentación de las palabras trae luz. En las palabras de Dios, en la exposición, en la explicación de las palabras de Dios, ¿qué es lo que viene? Viene luz. Viene luz que ¿qué es lo que hace? Echa fuera las tinieblas, alumbra. Y lo que es interesante es que dice, hace entender a los simples. Así que el alumbramiento, ¿en qué consiste? En traer entendimiento. Este punto es importante. El alumbramiento de la palabra consiste en qué? En aclarar nuestro entendimiento. Noten ustedes que en Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y aquí volvemos un poco al mismo concepto, ¿no? La enseñanza que es luz, es traer claridad, es echar afuera las tinieblas. ¿Respecto de qué? Respecto de la vida de Dios, respecto de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en oscuridad, porque nosotros no conocemos y entendemos la luz de Dios, y hay un ángel caído que ha echado oscuridad sobre el carácter, sobre la vida del Padre y el Hijo. Así que vemos que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y vemos en Isaías capítulo 51, versículo 4 que dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y nosotros ya habíamos establecido la conexión que existe entre la luz, entre la ley y la justicia. Todos tus mandamientos son justicia. La justicia de Dios es la forma de ser de Dios, es su carácter, es su vida. Y es interesante porque aquí vemos estos dos conceptos conectados, ¿no? Dice, de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Así que vemos que no solamente las palabras de Dios, las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios son luz, sino que también la justicia de Dios
viene a ser luz para los pueblos. Y si la vida de Cristo es luz para las naciones y la justicia de Dios es luz para los pueblos, evidentemente la vida de Cristo es la justicia de Dios. Esto lo hemos cubierto en otros temas, pero el punto clave es ese, ¿no? Que la vida, la justicia de Cristo, la vida, la justicia de Dios es luz. Y noten ustedes cómo lo dice o qué es lo que presenta Sofonías en el capítulo 3, versículo 5. Dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El juicio es sacar luz, es traer a la vista. El juicio trae luz, el juicio ilumina, aclara. El juicio de Dios es traer luz. Y así es como nosotros vemos que entre las cosas que se nos presentan como siendo luz, tenemos a la palabra de Dios, tenemos a los mandamientos de Dios, tenemos a la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos a la justicia de Dios y tenemos al juicio de Dios, todos estos elementos como siendo luz. Noten ahora lo siguiente que se nos dice respecto de la luz y de la oscuridad. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La palabra aclarará ahí significa echar luz, poner luz, traer a la luz, poner de manifiesto, hacer luz. Y noten ustedes qué es lo que nos está diciendo este versículo. Lo que nos está diciendo es que lo oculto de las tinieblas, es decir, hay cosas en las tinieblas que para el hombre no han sido visibles o no son visibles, eso va a salir a la luz por la luz de Dios. Eso va a quedar manifiesto, eso va a quedar revelado, eso va a quedar público. ¿Y eso en qué consiste? Fíjense que dice que manifestará las intenciones de los corazones. Es decir, el Señor, de alguna manera, con su luz, hará que quede manifiesto y claro lo que había en las intenciones de cada corazón. Y esto es algo que evidentemente está oculto a nuestros ojos. Nosotros no podemos conocer cuál es la intención de cada corazón. Pero la profecía nos dice de que Dios va a echar luz sobre eso. Noten ustedes lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Noten ustedes que hay varios aspectos de este versículo, y quizás lo primero que dice es que nadie enciende una luz para ocultarla, para taparla, sino que la luz se encienda ¿para qué? Se enciende para hacer público y visible lo que antes estaba oculto. Y eso es lo que hace la vida de Jesús. La vida de Jesús puso de manifiesto lo que había en los corazones de los hombres en los días de su encarnación. Y así lo terminará haciendo con cada hombre que haya vivido en esta tierra. Es la manifestación de la vida de Cristo lo que sacará a luz y dejará de manifiesto, y sin ninguna duda, lo que había en cada corazón. Y noten ustedes que justamente a eso hace referencia el versículo 17. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, todo lo que nosotros pensamos que es oculto, íntimo y que está tapado por el desconocimiento de los demás, perteneciente y relativo a nuestra vida, evidentemente saldrá a la luz. Después hay otro versículo que dice que los pecados a uno se les son conocidos de antemano y a otros después, ¿no? Haciendo referencia al día del juicio. Pero no hay absolutamente nada oculto que la vida de Cristo no ponga de manifiesto y revele. Y noten ustedes la apelación que hace. Dice
mirad pues cómo oís. ¿Por qué? Porque esto se conecta con el tema de la semana anterior, de la semana pasada. Cuidado con la forma con que oímos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro corazón entenebrecido, nuestro corazón malvado, entiende mal, no entiende en forma clara las palabras de Jesús, no entiende en forma clara la palabra de Dios. Esto lo cubrimos en detalle en el tema anterior y si usted no lo ha visto, le recomiendo por favor que lo vea, El hombre y la luz de Dios. Así se titula ese tema. Y por eso la advertencia que nos hace, mirad pues cómo oís. ¿Por qué? Porque vos podés estar pensando que Dios está diciendo algo, porque lo juzgás y lo avalás en base a tu propio corazón. Sin embargo, Él quizás te está diciendo algo diferente, ¿no? Cuidado, mirad cómo oís. Y dentro de este contexto, nosotros leemos en Lucas capítulo 12, versículo 1, que dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y noten ustedes lo interesante de esto, es de que Jesús está hablando de la hipocresía, que la llama la levadura de los fariseos. Es algo que se hincha, se expande y contagia, ¿no? La hipocresía. ¿Y la hipocresía en qué consiste? La hipocresía consiste en simular algo que no es, no se es. La hipocresía consiste en pretender una vida, una forma de ser, una conducta que no es propia, que no le es inherente, sino que es una cáscara, una cubierta para pretender mostrar algo que no se tiene o no se es. Y ahí es donde Jesús dice, ¿no? En el versículo anterior había dicho, mirad, mirad, cuidad como oís, ¿no? Y ahora dice, guardaos de la hipocresía, ¿no? Tengan cuidado con la hipocresía, ¿por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Cuidado, tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso va a quedar manifiesto, eso va a quedar público, eso va a ser visible. Y esa es la advertencia que el Señor nos hace, que ante la manifestación de su vida, ante la manifestación de su luz, eso va a quedar expuesto, va a ser visible, claramente visible, si ha habido hipocresía en nuestras vidas. Y así es como el Señor nos quiere iluminar. El Señor nos quiere iluminar ¿cómo? Con su presencia, nos quiere iluminar con su vida, nos quiere iluminar con su palabra, nos quiere iluminar con su enseñanza, nos quiere iluminar con su justicia, nos quiere iluminar con su juicio, nos quiere iluminar con sus mandamientos, con sus palabras. Con todo eso el Señor nos quiere dar luz para sacarnos de las tinieblas. Y noten ustedes que este concepto de ser iluminados lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Así que nosotros, estando en oscuridad, siendo oscuridad, venimos a ser iluminados por lo que mencionamos recién, ¿no es cierto? La vida de Cristo. Y eso es lo que Dios hace con cada ser humano aquí en esta tierra. Lo leímos recién en Juan capítulo 1, que decía aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no es cierto? Y me gustaría ver un poquito el proceso de cómo es que el hombre es iluminado y qué es lo que esto implica. Cómo es que a nosotros nos llega la luz y qué es lo que esto implica. Para ello vamos a ver una ilustración del Antiguo Testamento. La leemos en Éxodo capítulo 27, versículo 20, y de ahí conectamos con las realidades espirituales. Este versículo dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y en Éxodo 35:8 dice aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Así que nosotros vemos que se usaba aceite puro de olivas machacadas, ¿para qué? Para el alumbrado. Se usaba aceite para alumbrar. Y esto, que estaba en el servicio del santuario, es una ilustración para nosotros respecto de qué es lo que hace falta para que haya luz
en nuestras vidas. ¿El aceite símbolo de qué es? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Noten ustedes, y antes de entrar en más detalle de este punto, ¿qué es lo que Dios ilumina? ¿Qué es lo que Dios tiene que dar luz? Lo vamos a explicar esto leyendo el versículo de Esdras, capítulo 9, versículo 8 primero. Y esto es un discurso que da Esdras al pueblo de Israel después de haber vuelto del cautiverio de Babilonia, y dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Así que nosotros vemos que el aceite se usa para alumbrar, y lo que Dios quiere alumbrar, ¿qué es nuestros ojos. Ahí es donde Dios quiere echar luz. Quiere que nosotros tengamos luz en nuestros ojos. ¿Y todo esto qué significa? Veámoslo esto en el siguiente versículo, primero desde el lado de la obra que hace el engañador, Satanás. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 leemos que dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 sigue diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que notamos? Dios quiere alumbrar nuestros ojos. ¿Por qué los quiere alumbrar? Porque fueron cegados, nuestros ojos fueron puestos ciegos, nuestros ojos ya no pueden ver. ¿Qué es lo que cegó? El entendimiento de los incrédulos. Así que nosotros vemos que los ojos, ¿qué son en el hombre? Son el entendimiento, es el entender, el comprender. Y lo que hizo el gran engañador es cegar, hacernos ciegos, es bloquear la visión de la luz de la humanidad, o de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no brille la luz. Y es interesante porque es como que aquí tenemos una conexión, ¿no es cierto? Los ojos son el entendimiento, y lo que Satanás trata de hacer es cegar nuestro entendimiento, cegar nuestros ojos. Dios lo que quiere hacer es alumbrar nuestros ojos. ¿Y qué es lo que tiene que alumbrar? ¿Cuál es la luz que alumbra? Es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es la luz de las buenas nuevas. ¿De qué? De la gloria, de la vida, del carácter de Cristo. Y acá es importante, el cual es una imagen, o es la imagen de Dios. Es decir, lo que nosotros vemos de Cristo es lo que es Dios. Y aquí el apóstol retorna al principio de las Escrituras y hace un paralelismo, ¿no? La tierra estaba desordenada, vacía y en oscuras, y viene la palabra de Dios y dice: sea la luz. Y fue la luz. Y haciendo esta conexión, dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahora es Él el que resplandece. ¿Por qué? Porque Cristo vino y manifestó su vida. Cristo vino y manifestó la vida de Dios aquí en la tierra. Y nosotros la podemos conocer conociendo a Cristo, conociendo la vida de Cristo. Y es viendo la vida de Cristo, viendo esa luz, es que se nos ilumina el entendimiento a través del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Esto dónde? Mirando a Cristo, mirando su cara, mirando su rostro, contemplándolo, contemplando su gloria. Y nosotros encontramos un concepto similar en Efesios capítulo 1, versículo 17, en donde juntamos lo que hemos leído en los dos versículos anteriores, o en los 2, 3, 4 versículos anteriores. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí nosotros vemos que la oración, el ruego del apóstol, es de que nosotros recibamos el espíritu de sabiduría y de revelación, que nosotros recibamos el espíritu
que nos enseñará y nos guiará a toda la verdad. Recordemos aquí el concepto que habíamos visto recién de que el aceite es para alumbrar y que nosotros, nos dice el apóstol, recibamos este espíritu que nos guiará a toda verdad, al espíritu de sabiduría y de revelación, de entendimiento, ¿no es cierto? El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que lo podemos conocer, porque eso es lo que ha estado oculto, eso es lo que ha estado cegado a nuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que nosotros vemos que Dios nos alumbra los ojos. ¿Qué significa esto? Que nos da su espíritu para que entendamos, nos da su espíritu para que lo conozcamos a Él, nos da su espíritu para que conozcamos la vida de Cristo, para que conozcamos su gloria. Y así es como nosotros podemos ver y cerrar un poquito este concepto, ¿no es cierto? El hombre está cegado por las mentiras de Satanás, no puede ver, está en tinieblas y en oscuridad. ¿Esto qué significa? Rompimiento de los mandamientos, rompimiento de la ley, violencia, maldad, muerte. Dios, ¿qué es lo que hace? Envía luz. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Hijo, por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, por medio de la vida de Cristo aquí en la tierra, enviando a Cristo. Así Dios envía la luz por medio de todos estos conceptos. Y vemos que el Espíritu es el que alumbra los ojos del entendimiento. Así que Dios echa luz a nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hace? Por esos canales o por esos medios de luz que recién mencionamos. Pero así es como Dios busca salvarnos y pasarnos de la muerte a la vida, de la oscuridad y de las tinieblas a la luz admirable. Y noten ustedes cómo lo describe Salmos capítulo 13, versículo 3. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí tenemos el concepto, el pedido, ¿no es cierto? Dios, alumbra mis ojos, dale luz a mi entendimiento. ¿Para qué? Para que no duerma de muerte. En Proverbios 29:13 dice, el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Es interesante porque aquí nos dice que tanto uno como el otro, Dios les da luz a su entendimiento. Después hay que ver si cada uno lo acepta o lo rechaza, ¿no? Habíamos que Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dios da a luz a todo hombre, inclusive aquellos que entran en una relación mutua que es negativa, pecaminosa y mala para ambos. Noten ustedes algo más respecto de la luz y del ojo, ¿no? Salmos capítulo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que nosotros vemos que el precepto de Jehová es el que echa luz, da luz a los ojos. Y leemos en Proverbios 15:30 que dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Cuando nosotros recibimos la luz, cuando nosotros entendemos por qué, porque nuestros ojos han sido cegados en el entendimiento, cuando nosotros entendemos y conocemos la gloria de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Dice que se nos alegra el corazón. Y esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Y esto, ¿qué es lo que hace? Conforta los huesos. Y nosotros entramos aquí en dos versículos muy interesantes que son expresiones de Jesús, que habiendo cubierto esto, nos van a poder entender y comprender, nos van a ayudar a comprender mejor lo que Jesús quiso decir. El primero de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 22, que dice de la siguiente manera. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Noten ustedes aquí lo que nos está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, lo que le da luz al cuerpo, el vehículo a través del cuerpo, el vehículo a través del cual el cuerpo recibe luz es el ojo. ¿Y el ojo qué es? Es el entendimiento.
el ojo es el entendimiento. Y aquí nos dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, si tú tienes un buen entendimiento, una buena comprensión, un buen discernimiento, entonces tu cuerpo estará lleno de luz. Si has sido iluminado por la gloria de Dios, entonces tu cuerpo vivirá de acuerdo a la vida de Cristo. Pero si tu ojo es maligno, entonces tu cuerpo estará en tinieblas. Y aquí es como que Jesús dice algo, ¿no? Si la luz que en ti hay es tinieblas, es decir, si vos crees que lo que tenés, que tu entendimiento es luz y en realidad es tinieblas, cuán espantosas son la verdadera oscuridad, es lo que plantea Jesús. Y es como que en el versículo siguiente que vamos a leer, el de Lucas capítulo 11, lo amplía un poco más. Lo leemos a partir del versículo 33. Dice de la siguiente manera. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué interesante, ¿no es cierto? Volvemos al concepto de que nadie prende una luz ¿para qué? Para ocultarla, sino que la luz es encendida, es puesta ¿para qué? Para que alumbre. Y esto tiene que ver con la revelación del entendimiento que Dios nos dio. Esto tiene que ver con la luz de la vida de Cristo, de su palabra, de sus mandamientos, de su ley, de su precepto, de su enseñanza que Él nos da. Esa luz que Él nos da no es para ocultarla, sino que es para recibirla y ¿para qué? Para que ilumine, para que le dé luz al cuerpo. ¿Y con esto qué estamos queriendo decir? A las acciones, a la vida del ser humano. El ojo es el entendimiento que guía al cuerpo, lo mueve al cuerpo en la dirección en la cual la mente, el entendimiento, la dirige. Y noten ustedes que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, lo que le da luz a tus acciones es el ojo del entendimiento. Lo que le da luz, lo que pone en luz tus acciones, tu conducta, tu vida, es lo que vos entendés. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu entendimiento es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que cuando nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, cuando hemos sido cegados, cuando no conocemos bien la luz, cuando no entendemos bien la luz, cuando no hemos sido totalmente iluminados, ¿qué es lo que dice? El cuerpo está en tinieblas. Y es interesante porque en un versículo anterior habíamos leído que decía, miren cómo oyen, mirad cómo oís. Y ahora nos advierte, mirad pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Nos está advirtiendo, tené cuidado, mirá, no sea que lo que vos pensás que estás entendiendo respecto de Dios, respecto de Cristo, respecto de la vida de ellos, no es luz, sino que en realidad es tinieblas. Tené cuidado, mirá. ¿Por qué? Porque el hombre tiene problemas para entender a Dios. Lo hemos establecido esto en el tema anterior. Así que vemos que Jesús ahí nos está haciendo una apelación, un llamado muy importante. Mirá cómo oís, mirá cómo mirás, mirá cómo contemplás. Tené cuidado, fíjate en lo que estás creyendo y entendiendo, no sea que lo que vos crees es luz, en realidad es tinieblas. Y si eso es así, tu condición es terrible. Y noten ustedes que dice, y es como que nos lleva a la situación ideal en la cual el ser humano tendría que estar, ¿no? En la situación en la cual Dios quiere que todos nosotros estemos. Dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Habíamos leído que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y Cristo, Dios, nos quiere llevar a esa condición en la cual no haya ningunas tinieblas en nuestro cuerpo, en nuestra conducta. Pero para ello, nuestro entendimiento tiene que estar lleno de luz. Nuestros ojos tienen que ser completa y totalmente
iluminados. Por eso nos dice, cuidado con tu entendimiento, cuidado con tus ojos. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y el llamado, la invitación que Jesús nos hace es a que recibamos toda la luz, toda su luz, toda la luz de su vida. Y si así es, dice que no habrá ninguna parte de nuestro cuerpo que esté en tinieblas. Es mi anhelo, mi deseo y mi oración de que nosotros podamos vivir esta experiencia y de que podamos ser llenos de la luz de Cristo, que nuestros ojos sean iluminados, que entendamos, que conozcamos qué es lo que está sucediendo en este mundo, que nuestro entendimiento sea claro respecto de Dios, de cómo es Él, de quién es Él y de que en Él no hay ningunas tinieblas. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.